Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar con nosotras en esta tercera edición del webinar de Wine Quality Solutions, que hoy lleva por título Cómo especializarse en la gestión de gases en el embotellado. Antes de empezar, me gustaría presentaros a mi compañera, Marta Ranz. Ella es la responsable de Wine Quality Solutions en España y es quien os explicará hoy el seminario. Yo soy Esther Bax, la responsable de comunicación de Vinventions en España y la coordinadora del seminario, del cual ahora os voy a explicar unas 4 o 5 cosillas, porque, bueno, es importante que sepáis que estáis solo en modo de escucha. Esto quiere decir que no os oímos, pero podéis comunicaros en todo momento con nosotras, bueno, conmigo. En el panel de control veréis que tenéis una pestañita que pone preguntas. Pues allí podéis hacernos todas las preguntas que os vayan surgiendo durante este seminario y al final abriremos un turno para contestarlas. Si os parece, vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si os familiarizáis un poquito con la herramienta. Yo os lanzo ahora una pregunta y me contestáis lo que os parece, ¿vale? La pregunta ¿es importante para vosotros controlar el oxígeno en el embotellado del vino? A ver si me podéis contestar, teclear. Pierre, sí, muy importante, gracias. Sí, muy importante. ¿Alguien más? Vale, fundamental, fantástico. Veo que hemos tocado con la temática, Marta. Me alegro. Vale, por supuesto, vale. Muy bien, perfecto. Supongo que todos los demás también podéis escribirnos. Veo que se está uniendo más gente. Como os decía, durante todo el webinar estáis en modo de escucha y en la pestañita, en el buzón de preguntas, podéis teclear vuestras dudas, cuestiones y al final abriremos un turno de preguntas para contestarlas. Vale, pues ahora sí que también cedo la palabra a Marta y deciros que al final os pasaremos un cuestionario para saber la satisfacción de este webinar. Muchas gracias, Marta. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, pues aparte de saludaros, es daros la bienvenida a este tercer webinar. Y bueno, pues bienvenida a los que ya habéis participado en las otras ediciones, que bueno, pues que he visto que sois numerosos, y también la bienvenida a los nuevos de este medio, que bueno, que espero que os guste. Y bueno, saber que si tenéis por cualquier cosa alguna interrupción o no habéis podido asistir, que sepáis que también lo podéis ver en diferido. Entonces, bueno, pues si estáis todos de acuerdo, vamos a empezar. Lo primero, quizá para aquellos que es la primera vez que tienen un contacto con nosotros, vamos a explicar quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, porque habréis visto, pues bueno, que os convocamos el webinar de Vinventions o Wine Quality Solutions, y un poco para aclararos, ¿no?, de todas estas identidades. Bueno, pues Vinventions es precisamente la empresa que reúne todas estas marcas, que son 7, de las cuales hay 5 de cierres y 2 de servicios, ¿no? Las 5 que veis aquí son tapones de vino y cierres, que sea rosca, natural o otros tipos. El que más conoceréis es Nomacork, que tiene la tecnología de Plant Cork. Esto quiere decir que la materia prima pues está extraída de origen vegetal, de desechos de caña de azúcar, y son tapones con control de oxígeno, ¿no? Por eso un poco me extiendo un poco más, ya que estamos en el tema un poco del oxígeno. Es decir, que tiene una gama de distintas permeabilidades y, bueno, pues según el vino al que esté destinado, con el cual vayamos a cerrar, pues nosotros asesoramos uno u otro tapón. Luego también veis la rosca y los 2 de servicios, que son estas 2 marcas aquí, veis en azul, está Wine Quality Solutions, que es la que os está presentando el webinar, y Wine Marketing Solutions, que también está dedicada a lo que es marketing del vino.
Para poneros un poco también en antecedentes a nivel situarnos en el mercado, The Inventions, bueno, lo primero explicar que la palabra es un conjunto de la palabra vino en francés, invenciones, y que nuestro mayor lema es la innovación y la investigación. Pues, digamos, para situarse en el mercado, 13% de cuota en el mercado. Con esto de la innovación estamos sacando constantemente productos nuevos, con lo cual 30 en la última década. Publicaciones científicas por parte de nuestros colaboradores o también de nuestro equipo interno. Hemos recibido 13 galardones de la innovación, patentes registradas 97 y seguimos patentando nuevas patentes 47. También decir que trabajamos con más o menos unos 15 institutos de investigación. Y ya de Inventions, esto es en general, y más concretamente vamos a Wine Quality Solutions, ¿no? Wine Quality Solutions, bueno, pues el origen es el Departamento de Investigación y Desarrollo que se hacía precisamente para testar nuestros productos, los productos de Inventions, y también un poco hacer un estudio de cuál es la evolución del vino según el cierre que tenga, tanto los nuestros como todos los que existen en el mercado, simplemente por conocer esta vida del vino pues embotellado. Y bueno, pues está constituido somos enólogos, hay doctores de bioquímica y bueno, pues nos dedicamos exclusivamente al sector del vino. Actualmente, pues ese grupo, digamos, de investigación y desarrollo que existió un poco para apoyar y sostener nuestros productos y a nuestros clientes, se ha convertido en una empresa propiamente dicha, que es la llamada Wine Quality Solutions. Ahora mismo, nosotros lo que hacemos es, tenemos medidores, equipos y servicios. Los medidores, que los estáis viendo aquí en esta foto, tienen el factor común de ser precisos, que dan siempre el resultado en tiempo real y en el terreno, en la línea. Y esto, bueno, pues digamos que el objetivo que nosotros queremos es respaldar un poco al enólogo, respaldar también nuestros productos y siempre con el objetivo de mejorar la calidad. Somos también un complemento a los laboratorios porque estimamos que de vez en cuando tenemos que tener decisiones a tomarlas rápidamente in situ y que para eso a veces había un poco estas lagunas, ¿no?, de que no queremos llevar la muestra al laboratorio. Nuestra tecnología ha sido bastante recompensada y, bueno, pues digamos que todos nuestros medidores los vamos sacando un poco según las necesidades del mercado y lo que vemos nosotros en nuestra investigación, que es lo que falta, ¿no? Los equipos es un equipo de inertización que más adelante en esta presentación vamos a ver, que es porque precisamente también veíamos que había esta necesidad de inertizar mejor el embotellado. Y los servicios. Bueno, los servicios es un poco todo tipo de servicio que está relacionado con la enología y sobre todo con la botella, es decir, el producto en botella. ¿Qué quiere decir? Pues hacemos permeabilidades de los tapones que tengáis, podemos hacer catas comparativas, podemos hacer estudios de mercado, es decir, comprar 50 botellas vuestras en un punto de venta y catar y hacer análisis químicos a ver si hay regularidad, como la evolución, en fin, pues este tipo de servicios que más tarde también os comentaré. Decir que es verdad que nosotros somos especialistas en el embotellado precisamente por nuestra actividad de fabricantes de tapones, pero que ahora ya estamos un poco extendiéndonos al mundo de la enología. Actualmente es verdad que más allá de las permeabilidades de todo tipo de cierres, estamos centrados un poco en la homogeneidad de las botellas, es decir, que sean lo más parecidas la una a la otra y que no haya estas diferencias en un mismo embotellado o de un embotellado a otro, y también en el ciclo de vida, es decir, que intentar que el vino una vez en el mercado dure el mayor tiempo posible. Aquí ya os voy a presentar, digamos, los medidores uno a uno, ¿no? Tienen, bueno, pues como factor común, aparte de ser pequeños, portátiles y precisos, se llaman todos NomaSense. Está el NomaSense oxígeno, NomaSense CO2,
el Poliscan, Nomasens Poliscan y el color. El oxígeno, bueno, pues es por el que más me conocéis, el que más me habéis visto viajar con él a lo largo de toda la península y bueno, pues efectivamente es para controlar el oxígeno. Primero fue en botella, pero poco a poco nos hemos ido ya a todas las fases de la vinificación. El CO2, que también lo vamos a ver un poco más adelante, pues para controlar el CO2 tanto en depósito como en embotellado, porque también vimos que no había un medidor pues, preciso que pudiera satisfacer esta medida. El Poliscan, que seremos más específicos en el próximo webinar que será en septiembre. Y después el Nomasens Color. El Nomasens Color, bueno, pues esto es un parámetro que nosotros relacionamos también con la calidad, pero que también está un pelín olvidado, ¿no? En la enología, bueno, el color es el que sale y no es un parámetro de calidad. Y esto, bueno, pues no es cierto, primero porque es la diagnosis a muchos problemas que pueden venir, como oxidaciones precoces, después también cara al consumidor es muy importante, no olvidemos que el consumidor va a juzgar el color, para él tiene una importancia enorme, va a tener una incidencia en lo que él crea si el vino está mejor o peor, más oxidado, más fresco y bueno, pues creemos que hay que medirlo para tener una regularidad de color de un año para otro, antes y después de la adición del sulfuroso, si metemos un blanco en barrica, si se nos está anaranjando. En fin, es importante también medir el color. Y después, bueno, pues el equipo de Nomaline, ¿no? El equipo de Nomaline, que es un equipo de inertización para la rosca y el tapón de vidrio, que vamos a hablar más adelante de él. Bueno, pues terminada esta pequeña introducción, vamos a meternos ya en lo que, bueno, es un poco, pues, el tema que nos ocupa, ¿no? Vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Por qué considerar el embotellado como un acto enológico? Bueno, pues nosotros aquí lo que queremos decir es que enológicamente no podemos limitar nuestra función a decir el vino ya está terminado, lo tengo en este depósito y ya se acabó mi función, el resto lo dejo al equipo de bodega. El enólogo tiene que seguir responsabilizándose de la calidad del vino, no solo antes del embotellado, durante el embotellado, sino preocuparse de la evolución del vino en botella. Nosotros, en nuestro ciclo de Vino and Viventions, consideramos que la fase cuando el vino o la botella abandonan la bodega sigue teniendo, estando dentro de lo que es el ciclo de vida. Hay quien, el otro día en una conferencia oí la segunda vida. Para nosotros no es la segunda vida, sigue siendo el vino. El vino tenemos que asegurar la calidad hasta que la botella se abre. Entonces, bueno, pues para hacer un pequeño repaso a lo mejor de cómo cohabitan el oxígeno y el vino a lo largo de su vida, como veis y como decía yo antes, nosotros estimamos que los años de la botella están dentro del ciclo de vida. Es cierto que, bueno, pues digamos, los ingresos y los aportes de oxígeno van a ser en cantidades y en digamos, tiempo de exposición diferente según en qué fase estoy, ¿no? Bueno, pues efectivamente todos sabemos que durante la fermentación el oxígeno es deseado. Vamos a aquí hacer quizá ingresos o aportes masivos de oxígeno que van a ser cuestión de días y que efectivamente van a ayudar a esta fase de fermentación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo vamos a llamar macrooxigenación. Después, una vez que la fermentación alcohólica ha terminado, vamos a entrar en fase de microoxigenación, es decir, que ya son aportes más pequeños, estamos hablando de meses. Y nosotros, después del embotellado y del vino en botella, hablamos de nanooxigenación, es decir, aportes muy pequeños que los vamos a dosificar, a cuantificar por años, ¿no? Por lo pequeños que son. Entonces, esto sería más o menos un diagrama habitual, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es esto, ¿no? Que quiere decir que el día del embotellado vuelve a haber un ascenso o un aporte masivo de oxígeno que puede ser de la misma cantidad de lo que hemos añadido en fermentación y, sin embargo, en esta fase no es deseado. Pues, ¿por qué no es deseado? Porque, digamos, que el vino según va evolucionando cada vez demanda menos oxígeno y, sobre todo, que sea muy de cuando en cuando. Que haya una dosis alta de una sola vez en un solo día o una fracción corta de tiempo, esto en general va siempre en detrimento de la calidad. Luego también hay muchas veces que he oído decir a algunos enólogos o bodegueros que me dicen, bueno,
pero yo, si no me importa el oxígeno del embotellado, ¿por qué así me quita la reducción? Esto no es una buena manera porque no lo soluciona. Para evitar la reducción se tienen que utilizar otros métodos que no es el día del embotellado una dosis masiva de oxígeno, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es una cosa que vemos y que para nosotros no es una práctica de calidad, ¿no? Entonces, efectivamente, oxígeno bueno en la primera fase, bueno en la segunda. En el embotellado lo desaconsejamos y ya en la fase última, ¿cómo voy a poder yo intervenir si la botella ya ha tomado su camino y se ha ido fuera de la bodega? Pues precisamente con un cierre adecuado al estilo de vino que yo quiero, eligiendo el tipo de cierre y la permeabilidad. Bueno, pues aquí ya vamos a pasar a lo que es pues un ejemplo práctico. Aquí, como podéis ver, bueno, pues estoy hablando de un embotellado de un vino blanco del francés, un assemblage de Chardonnay Sauvignon, en el que tengo un sulfuroso libre de 50 miligramos, lo que es, bueno, pues bastante alto, ¿no? Y, sin embargo, aquí lo que queremos que veáis en la gráfica es que yo he hecho un embotellado con distintos TPOs. El TPO es el total porcentaje de oxígeno. Tengo 1 a 0,5, que es un oxígeno en la botella que es de buena calidad, 3, que es más o menos la media que encontramos en Europa, y 5, que es un TPO alto. Pues aquí lo que queremos haceros ver es que solo a 4 semanas del embotellado, nuestro panel especializado de cata ya vio que el vino embotellado con 5 miligramos por litro de TPO mostraba índices de oxidación. Como podéis ver, el pico se decanta a la oxidación. Todos en el panel han encontrado descriptores de oxidación. Sin embargo, en el gris, en el 5, todavía encontramos la fruta amarilla, una acidez fresca, cítricos, de manera que aquí, como veis, entre 5 y 0,5 ya hay una diferencia y estos 50 miligramos de sulfuroso no han evitado que sensorialmente haya índices de oxidación. Conclusión, añadir sulfuroso en la última fase no me exime de tener una oxidación sensorial, con lo cual lo que hay que evitar es precisamente los altos aportes de oxígeno en lugar de poner el sulfuroso. Aquí lo que os mostramos, esto es una gráfica de lo que es el trayecto, digamos, del vino en el depósito, el vino terminado, y después el embotellado. ¿Para qué hacemos esto? Para demostraros que nosotros hemos medido el oxígeno en todo lo que es la preparación de este vino yendo al embotellado. Entonces, yo estoy haciendo unas fases previas como la estabilización por frío, la filtración, los trasiegos y el embotellado. En cada una de ellas yo tengo un aporte de oxígeno, 2, 0,5, 0,5 y 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que volvíamos antes apoyando que el embotellado es un gesto enológico, es que si yo he catado el vino terminado y digo, quiero que le llegue al cliente así, y sin embargo todavía estoy haciendo estabilización por frío, filtración, trasiegos, estos son una serie de fases que no puedo olvidar y tengo que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, mido solo el oxígeno en el embotellado, tendría una idea de que esta fase de preparado ha aportado 3 ppm y, sin embargo, la fase de preparación ha aportado 6, con lo cual estoy teniendo una información parcial creyendo que solo tengo un aporte de 3 cuando en el fondo es el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros lo ideal es medir los aportes de oxígeno prácticamente en cada fase para tener lo que es una información real y solo así poder saber manejarlo. Aquí, bueno, pues igual que os decimos que el oxígeno, que es uno de los gases, bueno, pues que tiene tanta incidencia en la calidad del vino, también oscila, es decir, que sale del depósito y luego en el embotellado encontramos otro valor, pues lo mismo le pasa al CO2. Es decir, yo en el depósito tengo un valor de CO2 que según vaya haciendo trabajos de bodega y preparando el vino, pues va a ir bajando. Entonces, bueno, pues yo tengo el depósito a un valor, 1200, y después voy a tener lo que es el vino en botella a 750. Con lo cual, lo que queremos aquí hacer ver es que si yo tengo más oxígeno y menos CO2, evidentemente, si yo cato el vino en botella, con estos parámetros tan distintos al de depósito, pues sensorialmente no tengo la misma percepción.
Esto es un poco para haceros ver la importancia que tienen los gases en el embotellado. Entonces, bueno, pues una vez que hemos ya dicho esto, es un poco de decir qué hacer, ¿no? ¿Qué recomendamos nosotros un poco como buenas prácticas, ¿no? Bueno, pues según nosotros lo que hemos visto, en España tenemos bodegas muy grandes, que tienen grandes tránsitos, con lo cual nosotros aconsejamos acortar al máximo los tránsitos de las mangueras, que estén limpias y en buen estado, es decir, que no sean dobladas, que para precisamente tener un caudal lo más regularmente posible y, si es posible, inertizarlos. Inertizarlos paso previo del vino, con lo cual yo primero mando el gas inerte y después mando el vino, con lo cual lograría muy buenos resultados. Aquí, por ejemplo, estáis viendo que en 120 segundos yo logro inertizar las mangueras, es decir, un 2% de oxígeno. Esto no quiere decir que todo el mundo llegue en 120 segundos. Eso depende un poco de vuestro equipo, vuestro gas. Simplemente es deciros a quién llegará en más minutos, pero que esto tiene muy buenos resultados. Otras prácticas que tienen buenos resultados, bueno, pues inertizar la botella. Es decir, justo después del enjuagado podemos meter ya un poco de gas inerte y entonces, bueno, pues tendremos resultados bastante buenos, como podéis estar viendo aquí, que sin inertizado, pues estoy un poco a veces, pues, entre 0,8 o 0,9 más cerca de la unidad y, sin embargo, inertizando la botella puedo tener por debajo de 0,5. Aquí, de todas maneras, estamos hablando del oxígeno disuelto, ¿no? Porque, como ya veremos, prácticamente del oxígeno de la botella, lo que más vemos es que la mayoría del oxígeno es del espacio de cabeza. Bueno, entonces, aquí, ya que hablamos de gases de inertizado, lo que queremos hacer un poco ver es que los gases inertes que utilizamos en la enología, el que más frecuentemente vemos es el nitrógeno y el CO2. Entonces, bueno, el CO2 a veces lo podemos utilizar solo, como el nitrógeno puro, o en mezcla. Es muy, muy frecuente ver que utilizamos el nitrógeno y el CO2. Sin embargo, aquí lo que queremos haceros ver es que con esta moda que tenemos ahora de hacer los blancos y los rosados con CO2 en saturación o por lo menos ricos en CO2, yo voy a tener que tener en cuenta, si hago una inertización de gases con mezcla, la proporción de CO2 que voy a poner para mantener el CO2 en botella tal y como lo quiero. Y también aquí llamamos un poco la atención de que este control de CO2 y esta adición de CO2 tengo que tener en cuenta la temperatura. Si estoy embotellando a 4, a 10, a 15 o a 20, no va a ser la misma proporción de CO2. Entonces, esto simplemente queremos que lo tengáis en cuenta para que precisamente después todas las botellas os lleguen por igual y que lo podamos controlar. Otra práctica que también vemos importante y necesaria para la calidad es precisamente vigilar los caños de llenado. Aquí estamos en un caso de 14 caños de llenado. Bueno, evidentemente os ponemos un caso extremo en el cual prácticamente cada caño tiene, digamos, el vino se distribuye de una determinada manera y eso va a tener una incidencia en las turbulencias del vino y en lo que es el oxígeno disuelto en botella. Aquí lo que nosotros hacemos, por ejemplo, como una especie de evaluación, es coger los caños que menos oxigenan y los que más y ver la diferencia de nuestros mínimos y nuestros máximos. Si vemos que tenemos un porcentaje de ellos que se salen de la media, bueno, pues digamos que podemos considerar un resultado correcto. Si no, es aceptable. Sin embargo, cuando yo tengo una proporción de caños que son completamente desiguales y esta proporción es grande, aquí es imperativo que hagamos una revisión de los caños. Lo quiere decir desmontar, limpiar, mirar las juntas y esto, bueno, pues por desgracia no es una cosa que veamos que las bodegas lo tienen muy controlado, ¿no? Siempre creemos que el caño hay que cambiarlo solo cuando hay fugas, se sale y cuando funcionan mal, ¿no? Entonces esto tiene una incidencia también en el oxígeno. Otra de las buenas prácticas, bueno, pues los depósitos a medias, ¿no? Aquí estamos viendo, pues efectivamente, un embotellado puede durar un día, 2, 3 o una semana, ¿no? Vuelvo un poco a las grandes dimensiones de las bodegas españolas, bueno, como también a veces en el sur de Francia o los grandes países productores, en Italia también. Entonces, cuando yo tengo un depósito a medias, es muy importante que lo pueda
inertizar. Si no, la totalidad del volumen del depósito, por lo menos lo que está en contacto con el vino. Porque si no, aquí el primer día, digamos, el vino arranca con un oxígeno disuelto bajo y según van pasando los días, el oxígeno disuelto del depósito va aumentando. Entonces, bueno, pues nosotros aconsejamos inertizar, pero yo además diría que aconsejo controlar que esa inertización está siendo eficaz. Porque, bueno, pues con el Nomasens, cuando he hecho peritajes en las bodegas, sí que me doy cuenta de que la gente está consumiendo gas, está inertizando sus depósitos, pero no siempre está siendo eficaz. Pues porque no lo hacemos a la presión debida, porque, en fin, no lo hacemos a veces, hacemos un poco, pero no el volumen cuando es mayor tenemos que hacerlo no solo a una presión, sino un mínimo de volumen y estas cosas pues yo veo que no están controladas totalmente, ¿no? Y esto es importante. Bueno, aquí lo que os intentamos enseñar es que, bueno, pues los gases que hemos dicho que tienen una incidencia en la calidad, que son el oxígeno y el CO2, ¿no? Entonces, el oxígeno aquí lo que estamos viendo es las medidas monitorizadas del depósito, que como vemos son regulares, ¿no? En el depósito, cuando lo hago con una sonda de inmersión. Y lo que veis aquí en rosa es la medida de oxígeno de las botellas. Como puedo ver, al inicio del embotellado tengo el oxígeno alto, precisamente porque las primeras botellas van con todo el oxígeno de lo que es el enriquecimiento del trayecto de alimentación. Luego llega un momento en que ya se estabiliza el oxígeno y después cuando estoy tirando un poco del final de ese depósito, que ya está vacío o casi vacío, pues otra vez vuelvo a tener oxígeno combinado, es decir, oxígeno alto. Entonces, aquí lo que queremos haceros ver es que de la botella 1 a la 3408, pues habrá una diferencia en su evolución. Lo mismo con el CO2, ¿no? El CO2, monitorización del CO2 en depósito, es la raya lisa roja que veis y aquí, al contrario, cuando yo habito todo lo que es el trayecto de alimentación del depósito de la embotelladora, pues yo pierdo mi CO2, luego se estabiliza y luego lo vuelvo a perder. Entonces, bueno, pues va a pasar lo mismo con la botella de la botella 0 a la 3000. Entonces, aquí lo que queremos es decir un poco que lo principal es conocer cuáles son las condiciones de mi embotellado para poder solucionar estas oscilaciones, ¿no? Y lo ideal es aplanar las curvas al máximo para conseguir esta, digamos, regularidad de botella a otra. Después, vamos a pasar un poco a lo que estamos encontrando también en lo que son los espacios de cabeza, ¿no? Como decíamos antes, el espacio de cabeza contiene mucho oxígeno, es el espacio que hay entre el final del tapón y el principio del vino. Entonces, bueno, pues aquí vemos el caso de un tapón cilíndrico. ¿Cuáles son digamos, las soluciones que ponen las bodegas? Pues a veces es ninguna, es decir, embotellar con poco espacio de cabeza, otras es el vacío y otras es el vacío con un gas inerte, que es lo más eficaz. Aquí podemos ver que sin vacío yo tengo solo en el espacio de cabeza, aquí no estamos hablando de TPO, aquí estamos hablando de oxígeno en el espacio de cabeza. Imaginaos que hay que añadir además el disuelto. Aquí estamos sin vacío 3 miligramos, con vacío 1,4, que bueno, ya veis que es la mitad, y vacío más gas inerte, aquí ya bajamos a índices que son para nosotros los ideales para el embotellado y ya son cerca de, pues eso, 0,2. Y esto es muy importante, tener un sistema de inertización y de vacío que funcione eficazmente. En el caso de la rosca, bueno, pues en el caso de la rosca, aunque la rosca es un tapón que teóricamente es de baja permeabilidad, muy cerrado y cuyos aportes de oxígeno en la botella son pequeños. Sin embargo, el espacio de cabeza es muy grande. En el cilíndrico estamos hablando de entre 10 y 12 o 15 milímetros. Aquí estamos hablando de 45-50. Entonces, el espacio que puede contener oxígeno es mucho mayor. Entonces, aquí sin inertizado vemos 4,5 con un inertizado habitual, porque hay que decir que normalmente las embotelladoras de rosca sí que prevén un sistema de inertizado, pero uno habitual va a inertizar a 2,5 y el equipo que nosotros proponemos, es el Nomaline, baja hasta 1 miligramo, con lo cual nosotros tenemos un poco ya esta experiencia de su eficacia. Aquí un poco es haceros ver
bueno, pues cómo está la situación actual. Son los resultados de 40 auditorías. En rojo veis el oxígeno en el espacio de cabeza, pone HS por el inglés, headspace. En azul el disuelto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues porque un poco la visión general, ¿no? Aunque ya estamos viendo que hay mucha mejora en lo que es la preparación del vino, el trayecto del embotellado, que ya hay una concienciación de que hay que cuidarlo, sin embargo, vemos que el espacio de cabeza sigue siendo una fase crítica. Aquí, por ejemplo, llamo vuestra atención al caso 8, que tiene muy bajo el disuelto, sin embargo, tiene altísimo el espacio de cabeza, con lo cual va a tener un oxígeno en botella alto exclusivamente por el espacio de cabeza. Entonces, bueno, pues vemos que el disuelto más o menos ya hay conciencia, pero el del espacio de cabeza sigue siendo muy, muy, muy crítico. Entonces, ¿cómo gestionar el oxígeno con eficacia tapando la rosca, ¿no? Con la rosca. La rosca, bueno, tapón que está desarrollándose cada vez más bodegas de entre las vuestras tienen sistemas de embotellado con rosca. Entonces, bueno, pues ¿cómo hacerlo, no? Aquí os presentamos precisamente nuestra tecnología, nuestro equipo de Nomaline, que, como decíamos antes con los medidores de Wine Quality Solutions, lo hemos desarrollado pues porque hemos visto que no había sistemas que fueran de una satisfacción total, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como podéis ver en la foto, esto es, bueno, pues digamos una imagen tomada un poco de la parte inferior, vamos a tener dos boquillas separadas que van a estar conectadas a una fuente de gas inerte. Entonces, bueno, pues esta conexión lo que va a hacer es llevar ese gas inerte, pero creando un vórtice. Entonces, ese flujo en vórtice va a evacuar el oxígeno completamente de una manera mucho más eficaz. Como podéis ver, aquí tengo las dos boquillas, van por separado, una va a inertizar en lo que es el cuello interno de la botella y la otra va a inertizar la tapa de lo que es la rosca, con lo cual es una doble función, son dos puntos y yo los puedo calibrar por separado, ¿no? Entonces, otros sistemas, pues lo que hacen es poner un gas inerte, pues puede ser por gota, puede ser por aspersión, pero muchas veces nos damos cuenta que o se salen o rebotan con el aire, de manera que son soluciones parciales, pero que no llegan a hacer una inertización con eficacia. Os voy a poner aquí un pequeño vídeo. Aquí podéis ver lo que es el Nomaline con las conexiones. Lo que decíamos, las dos boquillas aquí están ocultas por esta caja, pero más o menos esto es lo que da, ¿no? Aquí tenemos el distribuidor de rosca y este es el Nomaline, muy sencillo. Se puede colocar en cualquier embotelladora y, bueno, pues efectivamente nosotros tenemos cualquier asesoramiento y pregunta que queráis hacer y ya tenemos bastantes experiencias de saber que lo hace con mucha eficacia. Bueno, entonces, pues digamos que ¿qué tiene como ventaja? Bueno, pues como ventaja tiene lo que decimos doble inertización tanto en la rosca como en el cuello interno de la botella, que esta solución que hemos llegado a porcentajes de menos del 5%, entre 5 y 2, lo que es un resultado muy bueno respecto a otras cosas que encontramos en el mercado, y logramos lo que decíamos antes que Wine Quality Solutions y Inventions tienen ahora como objetivo, que es la homogeneización de botella a botella. Bueno, otra de las razones de por qué la evolución en botella es distinta es porque si el espacio de cabeza es en unos más grande que en otros, pues efectivamente la evolución será diferente. Quien dice evolución dice ciclo de vida del vino, ¿no? Entonces, bueno, pues otra ventaja que tiene también este sistema es que estamos un poco, pues, racionalizando el consumo de los gases, ¿no? Es típico que yo vaya a una bodega y que gasten mucho gas, que sea de generador o de botella, pero que yo muchas veces les digo, bueno, el gas lo estás usando, tienes un consumo, pero no te está llegando donde tú quieres, no te está llegando al depósito, no te está llegando a la bodega o no te está llegando a las botellas por igual. Entonces, nosotros tenemos, lo primero, un detector de las botellas, es decir, que si hacéis una parada en la embotelladora, que esto ocurre un montón de veces, no sigue emitiendo gas,
y después que si hay un desajuste de las botellas que se muevan, se desplacen, pues no está cayendo la gota o la expresión de gas en el aire, ¿no? Que esto también es algo que lo hemos visto, de manera que también hay un ahorro del gas inerte. Bueno, entonces, ¿cómo mejorar el control de los gases en el embotellado? Bueno, pues nosotros aquí, ¿qué os vamos a decir? Es el control total, ¿no? ¿A qué os invitamos un poco a hacer? Bueno, pues aquí veis una gráfica de lo que sería pues el itinerario de un vino en el embotellado, ¿no? Bueno, pues estáis viendo el depósito, después, bueno, pues aquí hemos puesto una bomba, un filtro, bueno, pues con nuestro sistema de medida es verdad que podemos poner sensores en las fases e ir un poco cuantificando cómo se reparte, ¿no?, estos aportes de oxígeno. Entonces, nosotros siempre decimos, hay que medir el oxígeno en el depósito, después medir el oxígeno en las botellas e ir viendo cómo se reparten los aportes de oxígeno a través del trayecto. Entonces, ¿qué habría que controlar? Pues, como decíamos antes, revisar la línea completa, revisar las mangueras, los empalmes, revisar el caudal, revisar las bombas, los filtros, la llenadora, cómo está repartiendo los caños que decíamos antes, las cabezas también de taponado, cómo arranca mi embotellado, cómo termino y luego pues eso, establecer un poco una serie de curvas y esto para nosotros es un poco lo que sería el control total. En el depósito, no solo con la sonda de inmersión controlar el depósito en fase líquida, sino también una vez que estoy a medias con el depósito en fase gaseosa. Es decir, si estoy inertizando, a ver si lo estoy haciendo un poco con eficacia. Y después, pues todo lo que es la llenadora, la taponadora, pues un poco ver si funcionan con eficacia y sobre todo si responden a lo que el fabricante de estas máquinas me ha preconizado, ¿no? Porque a lo mejor me ha preconizado una serie de condiciones, pero a ciertos parámetros, es decir, de cadencia, de velocidad, y si yo muevo uno de ellos, pues a lo mejor ya estoy funcionando en otros resultados, ¿no? Y esto es importante saberlo y sobre todo verificarlo a cada X botellas, hay quien dice cada millón, cada embotellado, si embotellamos, por ejemplo, una vez al año o poco. Bueno, aquí otra vez volver a lo que es el NomaSense, recordar pues eso, que es nuestro oxímetro, que tiene la fórmula del TPO, es decir, el total de la botella, la suma del espacio de cabeza y el disuelto lo tiene integrado, que puede medir en fase gaseosa y en fase líquida, que tiene, bueno, pues muchos accesorios como la sonda de inmersión, es luminiscencia, los sensores se pueden pegar no solo en las botellas, sino en cualquier mirilla, visor, filtro, y que, bueno, pues que es portátil y que tiene mucha visibilidad, flexibilidad, es muy fácil de manejo y, bueno, pues cualquier cosa tenéis en la web más información junto con vídeos. El Master of Bottling, esto es como una especie de máster de embotellado, esto es una especie de certificación que hemos desarrollado precisamente al ver, digamos, esta fase de embotellado un poco también olvidada, ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es dar una formación al equipo de embotellado de todos los parámetros que os vengo diciendo a lo largo de la presentación, la inertización, la vigilancia un poco de los caños, todo lo que venimos mencionando. Y entonces, bueno, establecer un protocolo y cada vez que arrancamos un embotellado, pues ir vigilando esto. ¿De qué sirve esta certificación? Pues bueno, pues sirve un poco cara a la exportación a tus clientes de venir a decir, bueno, yo tengo un embotellado bajo control. También es para las embotelladoras, no solo hay bodegas de elaboración, también hay embotelladoras que pueden decir a un cliente pues de exportación, por ejemplo, que tienen sus exigencias, yo te garantizo que tengo un embotellado con control de gases, con máxima vigilancia un poco y revisiones y que está siempre todo a punto. O también en el caso de una reclamación de exportación, que a veces son reclamaciones poco tangibles, que te dicen, bueno, pues creo que el vino está un poco más oxidado de la muestra que tú me habías enviado o que yo caté en esta feria y tal, y un poco decir, bueno, aquí el vino salió con un embotellado bajo control, de manera que muchas veces, bueno, pues la degradación del vino también puede ser, como hemos dicho alguna vez, el transporte y el almacenamiento en países a los que exportamos.
Y bueno, pues también presentaros, aparte del NomaSense oxígeno, pues el NomaSense CO2, que es el que mide el carbónico, ¿no? Bueno, pues lo mismo, sensorialmente tiene una incidencia importante. Nosotros hemos visto que se medía de una manera bastante imprecisa. Prácticamente todo el mundo tiene el CO2, el carbodosificador, que es una cosa manual, que es muy poco precisa y que varía mucho de un operador a otro y de quien lo use, de manera que no sabemos si las diferencias son de la medida o de realmente de que el vino esté diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vimos esta necesidad de hacer el CO2 unida también a todos estos vinos ricos en CO2 y tiene que ser regular, como decíamos antes, porque si no hay mucha diferencia. Entonces, bueno, simplemente señalar que es para vinos tranquilos porque tiene un máximo de 2,5. También tiene los cambios de temperatura, como podéis ver aquí. Y bueno, pues nosotros lo proponemos sobre todo para el CO2 en depósito, en el embotellado. También sirve para la calibración de cualquier tecnología con infrarrojos y bueno, pues un poco para guardar el perfil del vino. Tanto el NomaSense como el de CO2, ¿qué opinamos? Pues que son resultados que tenemos que medir enseguida el día del embotellado para poder corregir en el mismo sitio. Son decisiones rápidas que tomar. Considerad que si medís el CO2 y queréis bajarlo y lo tenéis que llevar a un laboratorio, para nosotros ya esta medida es tardía, ¿no? No puedo, digamos, hacer una acción rápida como tan rápida como a empezar a las 7 el embotellado y hacer las correcciones de 7 a 8. Entonces, bueno, pues esto es el otro gas, digamos, importante en el embotellado y en la enología en general. Entonces, bueno, ya voy concluyendo. Yo lo único que me quedaría es, digamos, invitaros al próximo webinar, que sería ya después un poco de las vacaciones, y que ahí, bueno, pues como estamos un poco ya en modo pre-vacacional, perdón, de vendimia, pues bueno, va un poco más que si los polifenoles y tal, y es un poco esa fase importante, ¿no? Bueno, a mí solo me queda agradeceros una vez más, como he dicho al principio, vuestra atención y espero que hayáis aprendido algo, que lo hayáis podido aplicar y bueno, solo me queda a lo mejor terminar con una pregunta que os haría a todos y es, si estáis en bodega, plantearos, bueno, ¿cómo controlo yo los gases? ¿Conozco mi TPO? Es decir, ¿conozco el total del oxígeno que tengo yo en la botella? Y si lo conocéis y si lo medís, preguntaros un poco, oye, ¿lo he medido al principio y al final del embotellado? Un embotellado mío al día, ¿cuánto es? ¿1.000, 10.000 botellas? De la botella 1.000 a la 10.000, cuando cato, cuando mido, son las mismas. Entonces, bueno, pues estos son ejercicios que incluso si no tenéis manera de medir, que, bueno, yo os invitaría a que lo hicierais, pues ya podéis incluso sensorialmente o con otros parámetros químicos ver la homogeneidad que tenéis en vuestros lotes de botellas. Y entonces, bueno, pues yo aquí ya termino y bueno, pues estoy completamente abierta a vuestras preguntas, consultas que podáis hacerme. Ok, si os acordáis al principio os he enseñado la pestañita para hacer, bueno, teclear vuestras preguntas. O sea, abrimos ahora el turno de preguntas y Marta os aclara las dudas. ¿Alguna preguntita? ¿Lo ha dejado todo muy claro, Marta? Creo, o sea, esto es lo de siempre, o está tan claro que no hay preguntas o es verdad que he dado mucha información y estáis todavía en modo de digerir, pero si no tenéis preguntas ahora mismo, bueno, ya sabéis que las podéis hacer cuando surjan, cuando estéis a lo mejor en bodega o trabajando, si os surgen preguntas respecto al contenido que os hemos dado o cualquier otra cosa que implique un poco el manejo de los gases en el embotellado. ¿No hay más preguntas? No. No parece, no. Nadie lanza nada. Muy bien. Bueno, esto es que ha quedado todo claro. Perfecto, Marta. Pues, bueno, como os comentaba... Ah, espera, sí. Tenemos una preguntita de Juan, que se ha animado. ¿Cuál sería el mejor sistema de bombeo? Bueno, pues no es una cuestión, la verdad es que no es una cuestión de sistema, es una cuestión de bombas.
Hay bombas que son muy robustas y que, bueno, pues en las bodegas a veces se consideran como un buen material. Sin embargo, hay que hacer medidas antes y después. Nosotros lo que hacemos es poner una mirilla con un sensor y vamos viendo antes y después, medimos cómo entra el vino y a cuánto sale. Porque no podría dar una respuesta en general porque he visto de todo. Como decía antes, las bombas robustas que a lo mejor tienen 40 años están bien a nivel, pues yo qué sé, de que son duras y que es el mismo material, pero a veces a nivel oxígeno no son nada buenas. Solo el acto de poner mirillas, ya ahí estamos viendo si oxigenamos o no. Es decir, ya muchas veces vemos que una bomba cada X minutos a veces tiene retornos, a veces vemos espumas, vemos burbujas, todo lo que podamos ver a través de la mirilla ya quiere decir que estamos oxigenando el vino. Y puede ir de 0,5 miligramos a 5 en el peor de los casos, pero esto lo estamos viendo, ¿no? Entonces, da bastante coraje decir que yo he estado cuidando mi oxígeno en las fases previas y de repente, simplemente por una bomba, puedo estar llegando a altísimos aportes de oxígeno, ¿no? Las bombas modernas, en general, pues sí que se ve mucho progreso. No he visto mucha diferencia en cuanto a las velocidades. Sin embargo, sí que he de decir que bomba nueva con empalme viejo o con una manguera también en mal estado, ¿qué quiere decir en mal estado? Pues doblada, que hago empalmes de manera que tengo varias, digamos, dimensiones un poco a lo mejor de, manguera, pues eso obviamente no va a aportar oxígeno. Entonces es no solo la bomba aislada, sino las conexiones a la bomba. Pero vamos, yo lo primero, si no tenéis manera de medir el oxígeno, lo que sí haría es conectar mirillas, porque solo conectando las mirillas ya vamos a ver cómo es el caudal y si el flujo es continuo y regular. En el momento en que veamos burbujas, malo. Si vemos espuma, peor. Y ahí, forzosamente, ya estamos teniendo ingresos de oxígeno. Vale. Tenemos un par de preguntas más, Marta. A ver, una que nos dice que qué tipo de gas prefieres, si CO2, nitrógeno o mezcla. Bueno, para mí lo mejor es la mezcla, pero digamos, lo que yo opine a nivel teórico, que es lo que he hablado muchas veces con los gasistas, no es lo que a lo mejor luego vemos bien a nivel practicidad. ¿Qué podría decir del nitrógeno puro? El nitrógeno puro es eficaz, pero veo que el manejo no está totalmente controlado. Es decir, que en cada bodega tienen un sistema y en algunas es más eficaz que en otras, pero en algunas utilizando el mismo sistema que yo considero precario, logran resultados bastante mejores. ¿Qué tiene de, digamos, de difícil el nitrógeno? Pues que a veces hay que hacer un cálculo del volumen que tú quieres inertizar, que necesitas presión y que, bueno, pues muchas veces no tenemos, digamos, cómo apoyarlo. La mezcla es muy buena, es decir, nitrógeno y CO2, porque así le damos más estabilidad, le damos más peso, de manera que a lo mejor en un depósito se me va a ir un poco a lo que es en contacto con el vino. Tenemos muy buenos resultados con el argón puro o el argón en mezcla, es decir, nitrógeno y argón. Aquí, bueno, digamos que la pega que tiene el argón es el precio. Lo veo poco y lo he visto en otros países como Alemania y Suiza, que se utiliza mucho con muy, muy buen resultado y lo único es eso, este freno. Aquí lo he visto muy poco y más bien a título experimental, sobre todo en instituciones y universidades en las que estamos viendo que es muy eficaz, pero que luego esto en bodega, pues eso, por lo dicho, el tema de costes, no lo estoy viendo utilizar demasiado. Pero la mezcla es un buen compromiso. Vale, retomando un poco lo anterior, los filtros viejos tangenciales se alimentan mediante un bombo de acumulación. ¿Qué opinas de ellos? Bueno, pues efectivamente aquí tenemos ciertos problemas a veces de que en los tangenciales, bueno, pues hacen precisamente lo que decíamos de la mirilla, vamos a tener estos retornos, estos bombeos. Entonces, bueno, pues yo siempre me dirigiría al fabricante. Es decir, el fabricante da una serie de parámetros de eficacia si estamos funcionando a tantos hectolitros por hora, a tantos tal. Bueno, él, digamos que te da una serie de instrucciones, que es la manera que te va a funcionar el filtro, digamos, con eficacia. Luego está el tema del oxígeno. Preguntadlo siempre,
porque a nada que cambiéis uno de estos parámetros aconsejados por el fabricante, podéis estar oxigenando mucho el vino. Pero es verdad que muchas veces buscamos asepsia, muchas veces buscamos filtración, vino limpio, pero no va precisamente a favor de lo que es el oxígeno. Bueno, pues entonces estamos buscando una solución de una cosa para, digamos, poner otra. Es lo que decíamos del sulfuroso. No quiero que se me oxide el vino, pero sin embargo estoy poniendo mucho oxígeno. Pongo mucho sulfuroso, pero no es la solución. Entonces, ¿qué es lo que opino? Pues como siempre, hay que controlarlo. ¿Cómo se controla? Midiendo. ¿Sabemos cuánto aporta mi tangencial? No lo sé, pero yo tengo ejemplos de los que aporta mucho y otros en los que aporta menos. Entonces, esto es la manera de trabajar. Sé que parezco así como muy ambigua, que no quiero contestar a nada, pero no es así. Es que lo que vemos es que depende muchísimo de las instalaciones que tengamos, de la bodega que tengamos. Entonces, la única manera es medirlo. Puedo dar un poco parámetros generales de lo que vamos viendo, pero efectivamente es un punto que puede ser crítico también. La filtración en general, tangencial en particular, pero en general. Vale, perfecto. Pues bueno, si no hay más preguntas, acabamos esta sesión de hoy. Agradeceros vuestro interés, así como vuestro tiempo dedicado. Y ya, bueno, solo recordaros que se os lanzará un breve cuestionario que os agradeceremos que nos contestéis. Y bueno, desearos un feliz fin de semana y si hacéis vacaciones este verano, que tengáis un buen verano. Muchas gracias. Pues lo mismo por mi parte. Muchas gracias a todos y bueno, pues nos vemos un poco ya en periodo prevendimia. Gracias por vuestra atención. Un fuerte abrazo.